Aula de Clínica Médica, dia 5/3/2024. Cirrose hepática. Não, eu só faço 10 à noite. Eu paro as pessoas que estão trabalhando. Ok. Não, só. Muita coisa. Daqui a pouco. Aí ele vai ter chegado em 15 minutos. Eu recebo para você sem papel. Nem escuta. É que assim, no município. Então, aí se o município tiver um protocolo, que é alguns medicamentos, aí eu posso ter papel, mas é alguns. Aí eu Deixa eu deixei entrar, eu acho que eu não posso ficar bravo com os outros, porque tem coisa que eu não sei como é. Mas não tem gente que eu sou escala de mais, né? Aquela tela escura, sabe? Só a sombra. eu não sabia como é que Escala trabalhando. tinha uma coisa, mano. Não tinha como não tinha como ela não saber. Às vezes eu me sinto muito. Eu sou a mais, pelo menos. Mas me falta vontade de estudar. Você tem que fazer. Se você sabe disso, você sabe do processo. Se mexer, você estuda. Buen día. Aqui, Bueno, vamos a continuar nuestro tema. Vamos a estudiar hoy la cirrosis hepática. Es un órgano anexo al sistema digestivo, ¿sí? Pero que hace parte totalmente. Bueno, ¿qué es la cirrosis hepática? Cuando hablamos de cirrosis, se define histológicamente, porque hay cambios histológicos, y la cirrosis es algo irreversible. Es una alteración difusa del parénquima hepático caracterizado por la fibrosis hepática intensa junto con áreas nodulares de los hepatocitos que cambian y varían en tamaño, y estos se llaman nódulos de regeneración. Como saben, el hígado, histológicamente ya habrán visto, el hígado se regenera, ¿verdad? Es el único órgano que se puede regenerar cuando está sano. En el caso de la cirrosis, hay un daño irreversible.
fibrosis más, así hablando en términos grosos para que ustedes más o menos entiendan, son como cicatrices, ¿sí? Y eso, cuando tiene tejido fibrótico, no se puede regenerar. Entonces, por eso es lo que decimos que es irreversible, ¿sí? Vemos acá más o menos una función de lo que es el hepatocito, histológicamente. Esto para que ustedes tengan idea de lo que es lo normal. Y vamos a ir viendo cómo hay daños dentro del hepatocito y por eso no se puede regenerar, ¿sí? Este compuesto es muy irrigado, ¿sí? Está compuesto de las venas centrobiliares, que son las que están en el centro, la vena porta importantísima que pasa por dentro, las arterias hepáticas, como vemos, son todas estas, ¿sí? Y los conductos biliares, que también forman parte. Estos son los componentes arteriovenosos. Histológicamente vemos de esta manera. Esto es lo normal. Tengan en cuenta, acá está la vena central, la tríada portal está conformada por recién vimos, la tríada portal, recién hablamos, y pelas artérias, veias aquí e o conducto biliar. y el conducto biliar. Beleza. Bueno, Então isso é triada portão. ahora vemos. Ahí ya hablamos. La cápsula de Gleason es la que envuelve al hígado. Y generalmente es ella la dolorosa, la que causa dolor. Cuando hay inflamación en el hígado, sí no duele. Pero ¿qué es lo que suele doler? La cápsula de Gleason. ¿Sí? Aquela membrana que recobre, doutora? Así mismo. Esa membrana. Bueno. Aquí vemos un hígado con cirrosis. Ustedes habrán visto alguna vez fígado, ni que sea de vaca, ¿verdad? Sí. ¿Saben cómo es la conformación? La tipo es así, bien compacto, lisinha, bonitinha, ¿verdad? Una cirrosis se ve de esta manera, ¿verdad? Totalmente diferente. Hay cambios histológicos, anatómicos, y estas son fibrosis que no se pueden, como decíamos, regenerar. Entonces se quedan de esta manera. La cirrosis, dice, puede ser consecuencia de un gran número de factores etiológicos que producen la inflamación crónica del hígado. No es que de un día para otro se va a inflamar y causa la cirrosis, ¿verdad? Por eso no vemos niños con cirrosis, no vemos también adultos jóvenes con cirrosis, ¿sí? En la inmensa mayoría de las ocasiones, la cirrosis hepática es una enfermedad irreversible. Es más o menos, es esta, ¿verdad? Una imagen pero dibujada, el hígado normal y el hígado con una cirrosis. ¿Ya ven? Todo eso que veíamos, los puntitos parecían ampollitas en el hígado, es así. Tienen fases. En las fases iniciales, la cirrosis es asintomática o produce síntomas inespecíficos. Puede pasar desapercibido una inflamación y otra y van produciendo daño de a poquito. En esta fase el pronóstico es bueno, pero sí se llega a descubrir, ¿sí? En ese caso hablamos de una cirrosis compensada. En las fases ya más avanzadas, la cirrosis puede producir una variedad de síntomas y también complicaciones ya, porque el hígado ya se ve afectado en sus funciones. Ahí vamos a llamar de una cirrosis descompensada. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? E quando se suspeita de algo no fígado inicialmente? Bueno, en las primeras fases son asintomáticas y pueden pasar desapercibidas.
Por ejemplo, ustedes ya vieron las hepatitis. Todavía sí. Pues la mayoría cursan con síntomas inespecíficos como son vómitos, fiebre, ictericia, que pueden ser síntomas de cualquier tipo de patología, ¿verdad? Y son inespecíficos. Si es que no se pide una ecografía o una resonancia buscando algún otro hallazgo, la mayoría de las veces, por eso la cirrosis llega a las fases ya sintomáticas que son irreversibles, porque en ese primer entonces no se detecta, a no ser que sea un hallazgo casual. Pero son daños chiquititos. ¿Qué pueden ser? Vamos a ver después las diferentes etiologías que pueden ir causando. Las complicaciones de la cirrosis pueden ser hipertensión portal, insuficiencia hepática. Esas son las complicaciones mayores. La hipertensión portal, ¿qué ocasiona? Dificultad para la circulación del flujo venoso a través del hígado. Como ustedes saben, todo corre por el hígado, ¿verdad? Y la insuficiencia hepática es secundaria a la disfunción o disminución del número de los hepatocitos funcionales. ¿Está bien? Predisponen al desarrollo de carcinoma hepatocelular, el más común entre los tumores del hígado, y debe considerarse una enfermedad preneoplásica. Lo más probable, como si fuera HPV, tiene el paciente, es sugestivo a tumor. No siempre, pero sí. La cirrosis descompensada suele tener mal pronóstico y es el único tratamiento curativo es el trasplante. Pero de ahí vamos a hablar después en el tratamiento, la discusión, ¿verdad?, de lo que es el trasplante. No todos tienen criterios. ¿Sí? La etiología. ¿Cuáles son las causas? Principalmente. Automedicação, alcoolismo, Medicamentosa. Las principales causas. Ya saben todo luego. infecção viral, Principalmente el alcohol. ¿Sí? Las enfermedades virales, como las hepatitis, son. Enfermedades autoinmunes también pueden causar, en menor proporción, pero sí. Enfermedades genéticas, poco también. Los tóxicos, que son todos los medicamentos que tomamos comúnmente, ¿verdad?, porque saben, todo se metaboliza en el hígado. Fármacos como el metotrexate, alfa-metildopa y la amiodarona son los que más producen daño, aparte de los otros comunes, por el uso excesivo. Paracetamol también. El consumo excesivo, sí. a amiodarona é tão utilizada na UTI, né, doutora? Solo que ahí es muy controversial, ¿verdad? Lo mismo que riesgo-beneficio, ¿verdad? Riesgo-beneficio. Es lo mismo que, digamos, furosemida. Usamos así. Es que tiene más beneficios, digamos, que las consecuencias. Causa muchísimos daños renales, destruye el hígado, el riñón, sí, pero le salva la vida al paciente, ¿verdad? Tipo, es mejor dializarle de que muera. Entonces por ahí van las cosas. Bueno, entonces cuando hablamos de etiología, vamos a tener siempre la mayor causa y de mayor proporción el alcohol. Las enfermedades virales, o sea, las hepatitis, son las que más también causan. Las enfermedades autoinmunes y los tóxicos, ¿verdad? René, ¿te acuerdas de nuestra paciente? Rubén también se va a recordar si o sí de nuestra paciente cirrótica, Carmen Benítez. Carmen Benítez era.
Ella sin causa fue... Ella era Autoinmune. aparentemente era autoinmune, ¿verdad? Tipo, nunca se supo la causa exacta, ¿verdad? Ella, y era una paciente que así, adulta, no sé cuántos años iba a tener, creo que era 60 y poco, falleció hace un año más o menos. Ella se descubrió su caso cuando ella estaba en una fase intermedia y ella era para trasplante, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, en su caso era trasplante y iba a ser, digamos así, un porcentaje altísimo de curación? Porque ella no era alcohólica, entonces ella tenía criterios para trasplante. Pero ellos de un momento, de un inicio, se negaron al tratamiento. Y después ya fue avanzando y ahí se complicó todo. Hasta que, y se sufre. Ver al paciente así. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se va a manifestar? Como hablábamos en las fases iniciales, el paciente es asintomático. Porque la mayoría vieron las causas, ¿ya? El alcohol no es que de un día para otro va a inflamar, inflama de a poquito. El uso de medicamentos, por ejemplo, lo que citó el compañero, paracetamol. Nosotros no es que de un día para otro tomamos todo de una vez. De a poquito vamos dañando, vamos causando esa inflamación. De repente un día sentimos una molestia, el otro día pasa, porque la inflamación es un proceso que cede, ¿verdad? El uso o las enfermedades autoinmunes primero van dañando todos los órganos y nos olvidamos de lo que es el hígado, primeramente, ¿verdad? Entonces son daños que van de a poquito. Entonces en esas fases iniciales se mantienen asintomáticas aparentemente. Pueden tener síntomas inespecíficos, sí. Cuando producen esos síntomas, pueden ser astenia, anorexia moderada. En eso vamos a tener todavía lo que es la cirrosis compensada. ¿Cómo ven astenia y anorexia? Astenia puede ser, ¿qué es la astenia? El caigüe, como dicen, es aquel cansancio que se siente indispuesto, no quiere hacer nada. Bueno, la astenia y la anorexia pueden ser síntomas de cualquier otro tipo de patología. Van a decir, no, estoy cansado porque no dormí bien, estoy cansado porque esto, por aquello. Pasa y no se percibe, ¿verdad? En muchos de los casos, la enfermedad se diagnostica de forma casual. Como les dije, es un síntoma o es un hallazgo casual. Descubrir la existencia de signos sugestivos de cirrosis en la exploración física también. Nosotros muchas veces ya no hacemos, el otro día justamente discutíamos con el compañero, ¿verdad? Que en esa consulta, principalmente en la urgencia, muchas veces vienen los pacientes y no le vamos a hacer ese examen físico. Hay millones de pacientes atrás que apuran, no hay. En el consultorio, dependiendo del médico, va a hacer o no, y dependiendo de los síntomas, nos vamos ya directo a lo que es el órgano afectado, ¿verdad? Si se va por una tos o si se va por una astenia, jamás, me voy a hacer el examen físico, todo me voy a explorar, pocos y nada, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pasa desapercibido, o va pasando. Las alteraciones analíticas sí pueden ser sugestivas, ¿sí? Marcadores serológicos positivos para las hepatitis es sugestivo y no va a llamar la atención. O alteraciones ecográficas típicos de la exploración cuando se realizan. Vamos a ver, en la ecografía sí va a haber un aumento de tamaño, pero no es también común pedirle si no viene con una manifestación. Por un vómito o por una fiebre no le vamos a pedir muchas veces ecografía. Entonces va pasando. ¿Entiendes?
fases más avanzadas, la mayoría de los pacientes presentan ya complicaciones clínicas secundarias a la hipertensión portal, que vemos ahí, la ascitis, o la insuficiencia hepatocelular, que ya llega a ser la cirrosis descompensada, o sea, de síntomas específicos. La primera complicación que vemos es la ascitis. La saben ya reconocer también, ¿verdad? Les mostraba ayer lo que es la diferencia de un abdomen abombado por ascitis y otro por tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Es una piel más fina, subjetiva, así, brillosa, donde se ven ya los vasos. ¿Cómo se llama cuando se ve pero cómo se generalmente le decimos? Cabeza de medusa. Cuando se ven las ramificaciones. Vamos a encontrar también hemorragias digestivas, ya por varices esofágicas, toda consecuencia de la hipertensión portal. Con posterioridad encontramos encefalopatía hepática, son también complicaciones, infecciones bacterianas graves que son persistentes, peritonitis bacteriana espontánea pueden tener directo. Professora, na encefalopatia hepática aí, eu já vi situação que o médico, o neurologista estava tratando mal de Alzheimer e o problema não era mal de Alzheimer, o fígado não estava metabolizando amônia, estava dando lesão no cérebro. Aí a pessoa tomando memantina fazia tanto tempo, até que trocou por um gastro, um hepatologista, né, que ele foi ver, fez os exames e o problema era o fígado e não o Alzheimer. Y tem mucha gente sufriendo pensando en Alzheimer. Estos días justamente estaba viendo la serie de Dr. House, que nunca vi, ¿verdad? Había un caso justamente de la paciente que llegó ella estaba con trastornos neurológicos, ¿verdad? Aparentemente tenía psicosis, ¿cómo se llaman esas voces? ¿No? Esquizofrenia, le estaban tratando, o sea, era su primer diagnóstico, esquizofrenia. Pero después, ¿cuál fue uno de los síntomas? Dicen, los esquizofrénicos no piensan, tipo, no tienen ese razonamiento, ¿verdad? Y ese fue así el síntoma que el Dr. House no es esquizofrenia, porque consigue razonar. En algún momento tiene todos sus ciclos de psicosis, de histeria, de todo, pero ella conseguía razonar. Y ahí justamente buscaron y era una hepatopatía, era una enfermedad autoinmune que estaba causando un tumor, algo así. Después le retiraron y ahí volvió todo a lo normal. Ele tratou, sabe com o quê, professor? A pessoa parou a memantina, parou o ENS, parou tudo. E começou a tomar colonato, que é o lactolona, ou para o intestino. Aí metaboliza a amônia antes de chegar no fígado e acabou tudo. A moça começou a fazer até cálculo matemático, passou no segundo grau. Segundo grau. Muito bom. Obrigado. Fue un buen final. No como nosotros. La insuficiencia hepatocelular también se asocia a la ictericia en casos más avanzados. Allá vamos a tener, porque ya hay una deficiencia de metabolismo. Entonces, uno de los siguientes síntomas evidentes es la ictericia. La cirrosis alcohólica. Pueden aparecer manifestaciones extrahepáticas derivadas de la afección cardíaca o neurológica. Como les digo, el paciente empieza a presentar varios otros síntomas primero. Claro que nuestro primer síntoma, y hoy sabemos, o sea, nuestra primera etiología es el alcoholismo y sospechamos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros vamos a pedir ya una ecografía, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero, primero, van a ser otras manifestaciones y una vez que buscamos daños hepatocelular, ya son la mayoría irreversibles. En la cirrosis avanzada vamos a encontrar desnutrición y atrofia muscular. Es así
ver al paciente cirrótico como está desnutrido y tiene una atrofia muscular, las piernitas son finitas, los brazos, solo el abdomen tiene abombado, después el resto raquítico. Porque ya no tienen síntesis de proteína, ya no absorben nada en el intestino, ¿verdad? Otras manifestaciones clínicas, diabetes, y se caracteriza por la hiperinsulinemia, hiperglucagonemia, resistencia periférica a la acción de la insulina también, ¿sí? Ya va afectando de la misma forma al páncreas y ya hay daños de varios órganos, ya van afectando. Porque como está en un conjunto, es un trabajo en conjunto de todo. También presentan un estado circulatorio hiperdinámico que se caracteriza ¿por qué? Por la reducción de las resistencias vasculares sistémicas, el aumento del gasto cardíaco y la disminución de la presión arterial. Recuerden siempre esto porque está caracterizado. Pregunta esa. Como ven, uno lleva al otro. Hace una resistencia vascular sistémica. Va a llevar a una disminución de la presión arterial. Va a haber también un aumento del gasto cardíaco a consecuencia de eso. Va a haber también que insuficiencia venosa, ¿verdad? Todo en una cadena. Estas alteraciones circulatorias en la mayoría de las veces pueden ser asintomáticas. Encontramos también miocardiopatía cirrótica. Las manifestaciones clínicas van a ser parecidas a la insuficiencia cardíaca. El síndrome hepatopulmonar también, debido a la existencia de la vasodilatación pulmonar o las comunicaciones arteriovenosas que existen con los pulmones. Y el carcinoma hepatocelular. La incidencia es particularmente muy elevada, común, en los pacientes con enfermedades que tienen el virus de la hepatitis C principalmente. Y también esta enfermedad que es autoinmune, hemocromatosis, se presenta de esta manera. También en los pacientes con cirrosis debida a infecciones por hepatitis B, también común, en especial en los países asiáticos y africanos. Nosotros no tenemos muchas hepatitis actualmente, no se ven muchos casos. La C es la más común otra vez. Pero hay vacunas. Hay vacunas. Hay vacunas, sí, justamente. Por eso no encontramos mucho. Professor, doutor, por exemplo, assim, só para tirar uma dúvida, nesses sintomas todos aí que está passando, que a pessoa está passando, e situações que acontecem, por exemplo, qual seria o especialista? Você vai para o meu filho, você vai no gastro, você vai no endócrino? Não, independente da situação do sintoma do gastro. Porque gastroenterólogo es el que cuida de esa parte. No es el cirujano, no es el endocrino. Es totalmente grave. Bueno, todos los pacientes con cirrosis, ¿ya? De cualquier causa, deben ser incluidos en un programa por realización de ecografías abdominales cada 4 a 6 meses, es así de control, con el fin de diagnosticar precozmente el carcinoma hepatocelular, porque es la principal causa el principal tumor que vamos a encontrar. En estos casos se extirpa la zona y ahí, como le dije, si es que no tiene un daño ya muy grave, ya se puede regenerar, y si ya no, se queda con una parte igual, se puede sobrevivir con una parte del hígado.
Qualquer parte, professor? No importa cuál. Cualquier lobo. Qualquer lobo. Cualquier. Bueno, al examen físico, en las fases iniciales vamos a tener un hígado normal, se está al revés. Un hígado aparentemente normal, de tamaño normal todavía. ¿Cuándo vamos a encontrar hepatomegalia? Cuando hay una consistencia aumentada, los bordes duros, en especial en el epigastrio. Es súper palpable el hígado cuando tenemos hepatomegalia o cuando está aumentado de tamaño. ¿Ya alguna vez ya habrán sentido? Ni en ustedes. Yo no sé cómo es mío, pero se siente súper bien cuando hay un aumento de tamaño. Y principalmente, que yo les decía ayer, que cuando hacen la perfusión, ¿qué vamos a encontrar en esa zona? Matidez. Sí, matidez. Esplenomegalia, en menor frecuencia, casi no encontramos. En fases avanzadas, la hepatomegalia suele también desaparecer. ¿Por qué? Porque busca una zona, como son órganos compactos, generalmente se van debajo de las vísceras y medio que enmascaran. Por eso en esos casos suelen desaparecer, dice. ¿Sí? Tenemos manifestaciones cutáneas. Ahí vemos las arañas vasculares en el territorio de la vena cava superior, junto con telangiectasias, y el eritema palmar, que es la mano que se queda roja, y parece así quemado. Y las arañitas, ¿verdad?, que vemos en el abdomen, que obviamente por la distensión. ¿Está bien? En algunos pacientes se pueden observar fragilidad ungueal y los dedos en palillos de tambor, que también en pacientes vemos, más comúnmente en pacientes con EPOC. ¿Sí? En pacientes con EPOC, EPOC. En esos pacientes encontramos también los dedos en palillos de tambor de esa manera. Sí. Y en la cirrosis hepática en estados avanzados también. Mas os dedos, o palito de tambor é por conta já da afetação no pulmão. De la afectación pulmonar. Pero y ya son en casos avanzados. Ya vamos a ver características. Mas parece com artrite também, né, professor? Quando cristaliza as curtas assim, não parece? Parece. Mas como é? Parece porque hay mucha diferencia, ¿verdad? Tipo, en las artritis, por ejemplo, hay deformaciones y generalmente se deforman. Esos, por ejemplo, son tipo así normales, pero solamente en la falange distal. En cirrosis avanzada tenemos una triada que es la ictericia, la ascitis y edema de extremidades inferiores. Por más que sean bien desnutridos y sean así finitas las piernas, vamos a encontrar edema. ¿Sí? El edema se ve de esta manera, cuando se apertan y ahí demora para botar. La ictericia y la ascitis. En la cirrosis avanzada, el paciente suele presentar un signo muy característico, que es esa forma. Ponen así y el paciente se queda de esta manera, no consigue dejar. Está quase. Ixi, está quase. Tem vaga no consultório? Así no. Faz o teste em volta, né? Después de una resaca. Bueno, esto ya se debe todo a la encefalopatía hepática, ya son consecuencias, ¿verdad? No es en fase avanzada, no se preocupen. No es en fase inicial, son en fase ya avanzada.
Si ven en un paciente con cirrosis y van buscando esos signos, van a encontrar todo, pero ya es evidente. Sim. Então, por enquanto, pode continuar. Pode? Obrigado, professor. Obrigado. Pode chamar. Mas ainda com sushi, não dá na Você boquinha. falou para alguns continuar, acho que você falou. Cadê o Paulo? Ai, professora, tá gravado ainda. Tem provas. Encontramos arterixis, bradisiquia, alteraciones de la conducta y los signos parkinsonianos, que son esos, ¿verdad? La bradisiquia es el paciente es lento, tipo tiene movimientos lentos. Esas son características. Así como la caquexia, que ya hablamos, la ascitis y las subfunciones hemorrágicas de la piel y de la mucosa. Como saben, también todo lo que es el sistema de coagulación está en el hígado. El hígado tiene muchísimas funciones, todo se ve alterado. Entonces, ¿qué hay? Microhemorragias. El paciente también tiene cortecitos y no para de sangrar, un golpecito y no para de sangrar. Tienen hematomas, a cualquier golpe, todo ya se van quedando hematomas, heriditos. Son comunes por culpa de la afectación ya de la parte de coagulación. ¿Cuáles van a ser los exámenes complementarios? TJ, TGP, TGG, alfa fetoproteína, Barrigograma. bilirrubina, Desde un hemograma, Tinha uma médica Greg, que falava que pedia barrigograma. líquidos de coagulação. Todos. todos E en específico, ¿cuál sería para ver si realmente tiene una proteína ese se pide ya en una etapa más avanzada. Pero para ver la función renal, cuando empieza a haber afectaciones de perfil hepático, pero perfil hepático, los TGPT, no ALT, GOT-GPT, y la ecografía. Pues, Profe, mas primeiro eu peço os exames laboratoriais, avalio, em seguida o de imagem, ou depende da instituição, né? porque la función hepática puede estar afectada por varias situaciones, no es así específico también. Ahí ya hay exámenes de imagen que son definitivos. Definitivo. E professora, como é que faz o cálculo para saber a fibrose hepática com TGO? Chico, para saber el Chico, É, de fibrose. vamos a ver. Hay una fórmula que se realiza. Bueno, las pruebas de laboratorio suelen venir alteradas en los pacientes ya con cirrosis. Los niveles séricos de GOT, que ahora se utiliza AST, pero es lo mismo, suelen estar elevados, superior a 300 unidades por litro, y pueden ser infrecuentes, como les digo, no solamente, claro que va a estar alterado porque hay una cirrosis, pero pueden venir alterados por otras causas también. Ahora, por ejemplo, vemos en el dengue, por el uso excesivo también del paracetamol. ¿Por qué pedimos función hepática? Justamente para poder continuar el uso del paracetamol. ¿También vienen alterados en algunos casos? Sí, sí vienen. Es común el cociente de GOT-GPT que sea mayor a 1. Va a venir sí o sí. Bueno, hay daño hepático. Professora, eu pedi TJ-TGP. E Ese es para medir la función hepática. aí o TGO tem que estar abaixo ou é acima de 300? Siempre va a estar aumentado. Y depende del valor de referencia también en algunos casos, ¿verdad? Pero suelen ser superiores a 300, mayor a 1. En la cirrosis compensada todavía, las concentraciones séricas de bilirrubina suelen ser todavía normales,
o mínimamente vienen elevadas. ¿Verdad? Mientras que en la cirrosis, mientras que en las descompensadas está elevada en la mayoría de los pacientes. ¿Pero por qué? Ya sabemos que hay un daño hepático. Esos son estudios que nosotros vamos a ir pidiendo para poder compensar de algún otro lado. Lo mismo en las proteínas cuando pedimos es para hacer reposición, albúminas, ¿verdad? Pero hay sí o sí hay alteraciones. Vamos a encontrar sí o sí. El aumento de la bilirrubina me suele ocurrir a base de sus dos fracciones, que es la directa y la indirecta. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa para el café. Ainda não. Ah, eu pensei que era agora. Eu tô feliz. Esperamos 5 minutos. Cuando encontramos la bilirrubina alterada, como decían sus dos fracciones, puede ser tanto por el trastorno de captación o la conjugación. ¿Verdad? Cuando antes, la captación se refiere a lo que es antes, no llega a metabolizar, no llega a degradar. Y a la conjugación cuando ya entra en el hígado, ¿sí? Y no se puede degradar. ¿Ya quieren ir a una pausa? ¿No aguantan más? ¿Sí? Bueno, 5 minutitos.